a grabar. Bien. Vamos a trabajar la aplicación de las leyes de Newton. Lo primero que vamos a hacer es retomar las leyes como todas clases, ¿sí? Es decir, repasar, no en su totalidad y en profundidad, sino más bien dar un repaso general para no dejarlas de lado ni olvidarnos. Por otro lado, vamos a conocer situaciones de equilibrio, que ya lo habíamos charlado la clase pasada, vamos a dejarlo más claro ahora. Y por último, aplicar las leyes a la estática. Bien, lo primero que habíamos visto era la primera ley de Newton, ¿sí? Que era la ley de inercia, que establecía que si sobre un cuerpo las sumatorias de fuerza, o la totalidad de las fuerzas, si lo queremos hablar de manera más sencilla, si esa sumatoria de fuerza nos daba 0, el cuerpo permanecía en equilibrio. En la parte superior acaba de aparecer nuevamente la definición que venimos utilizando hasta ahora, y esto implica que las sumatorias de fuerza, el signo sumatoria previo a la letra que identifica la fuerza, me tiene que dar 0. Es decir, que las personas que tiran para un lado tienen que ejercer la misma fuerza que las personas que tiran hacia el otro. En ese caso la velocidad va a ser 0 porque el cuerpo no se va a mover, y si se está moviendo y las fuerzas están equilibradas, va a continuar moviéndose a velocidad constante y en línea recta. La segunda ley de Newton, ¿sí?, me dice que si sobre un cuerpo actúan fuerzas distintas de 0, es decir, cuando la sumatoria de fuerzas ya no me da 0, ¿sí?, este cuerpo se va a acelerar en proporción a la fuerza aplicada, es decir, a la fuerza resultante. En la imagen que acaba de aparecer, tengo 3 ejemplos donde se aplica una determinada fuerza en la primera situación, el doble y luego el triple. Bueno, esto me está diciendo que a mayor cantidad de fuerza, o a mayor valor de fuerza, mayor será la aceleración del cuerpo. Ahora, si yo incremento la masa del cuerpo, si la hago variar de menor a mayor, ¿sí?, y siempre aplico la misma fuerza, bueno, se acelerará cada vez menos. Y así podemos establecer la segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas sobre un cuerpo, si en el caso de que me dé distinta de 0, tiene que ser igual a la masa a la cual se está aplicando esa fuerza, o la fuerza esa resultante, multiplicada por la aceleración que adquiere esa masa. Si yo aplico una fuerza de 1 newton a una masa de 1 kilogramo, esa masa se va a acelerar a razón de 1 metro sobre segundo cuadrado. 1 newton de fuerza es la fuerza que se le debe aplicar a una masa de 1 kilogramo para que incremente su velocidad a razón de 1 metro sobre segundo por cada segundo transcurrido, o que se acelere a razón de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Por último teníamos la tercera ley, que se la conoce como la ley de acción y reacción, ¿sí?, que me dice que todas las fuerzas actúan de a pares. Si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo va a ejercer una fuerza de igual magnitud, de igual dirección, pero sentido opuesto. Pero siempre que yo aplique una fuerza, tengo otra reacción. A toda acción le corresponde una reacción. Habíamos citado el ejemplo de un jugador que cabecea la pelota, de acción y reacción, la fuerza que ejercemos sobre un limón. En ambos casos, las fuerzas actúan de a pares, la pelota aplica una fuerza a la cabeza y la cabeza aplica una fuerza a la pelota. Lo mismo habíamos dicho con una escopeta, ¿sí?, una pelota, cuando se patea una pelota. Habíamos dicho que las fuerzas se dibujan, los pares de fuerzas se dibujan siempre en cuerpos diferentes, ¿sí?, y sobre el cuerpo se dibuja no la fuerza que realiza el cuerpo sobre otro, sino la fuerza que recibe ese cuerpo de otro cuerpo de un agente externo. Así que sobre la pelota voy a dibujar la fuerza del pie y sobre el pie la fuerza de la pelota. También lo puedo ver en el caso más común, ¿sí?, que en estos días la NASA puso 2 astronautas en la estación espacial, por los propios medios, por empresas privadas, donde tengo el principio de acción y reacción, es decir, un cohete, un proyectil, funciona con el principio de acción y reacción. Después vamos a ver cómo es realmente cuando apliquemos la tercera ley. En la parte práctica vamos a ver cómo es, que parece que acá da a entender como que la fuerza está sobre el mismo cuerpo, ¿no? Parece que las dibujaron el mismo. Bueno, vamos a ver que no es así. Y esto me lleva a la última, digamos, a la última ecuación, que es la tercera ley, que afirma que la fuerza que el cuerpo A le ejerce al cuerpo B es igual a la fuerza B que el cuerpo B ejerce sobre el cuerpo A. ¿Se entendió hasta acá lo que venimos repasando ya? Sí, profe. Bien, cualquier cosa me paran, ¿eh? Sigo. También habíamos dicho que íbamos a empezar a trabajar con la primera ley,
Y la primera ley se asocia a la estática de los sistemas. ¿Sí? Estamos en la parte de mecánica, no estamos en la parte de electricidad, que sería electroestática. La electroestática estudia las cargas en reposo. Y la estática en la mecánica estudia los cuerpos en reposo relativo. La vez pasada pusimos una definición, bueno, acá hay una definición más acorde, que es una rama de la mecánica clásica, que analiza las cargas, no las cargas eléctricas, las cargas en sentido de cuerpos que se colocan, ¿sí? Fuerzas, un par de fuerzas, como cuando giramos un cuerpo, momento, también cuando giramos un cuerpo, y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático. Es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas, es decir, lo que estamos estudiando, no varía con el tiempo. Es decir, que desde mi sistema de referencia, los estados de movimiento no varían, ¿sí?, en el caso de la estática. Para que se cumpla, ¿sí?, para que un cuerpo esté en equilibrio estático, deben cumplirse dos condiciones. Habíamos dicho que una de las condiciones era no desplazarse bajo la acción de fuerzas. Hay una aclaración, dice no desplazarse bajo la acción de fuerzas, no dice no desplazarse. Es decir, que el cuerpo se puede estar desplazando por más que no esté bajo acciones de fuerza. ¿Sí? Y podemos decir que un objeto se encuentra en equilibrio cuando se encuentra en reposo o se mueve a velocidad constante. Cuando ocurre esto, cuando sus sumatorias de fuerza, o las sumatorias de fuerza que actúan sobre el cuerpo, mejor dicho, nos da cero. Por ejemplo, al desplazar una servilleta debajo de una botella, ¿sí?, la botella no se desplaza, ¿sí? Cuando vamos a jugar al bowling, ¿sí?, una vez que soltamos, ¿sí?, la esfera de nuestra mano, la esfera se va a detener porque hay una fricción, ¿sí?, pero en condiciones ideales la esfera se movería en línea recta e indefinidamente. Y en ese instante las sumatorias de fuerza da cero mientras se mueve la pelota, la esfera en condiciones ideales. Y habíamos puesto el ejemplo de la estática, por ejemplo, en un puente, ¿sí?, las tensiones, ¿sí?, donde las sumatorias de fuerza nos da cero. Ahora, teníamos otra condición, era que no poseer giro sobre sí mismo, y cuando hablamos de giro, introducimos el concepto del momento de una fuerza, o torque, y que es una magnitud vectorial que mide la capacidad que posee una fuerza para alterar la velocidad de giro de un cuerpo. Es decir, que todo cuerpo que gire, la sumatoria de momentos no daría cero. Si el cuerpo no está girando, perdón, si el cuerpo está girando, la sumatoria de fuerzas nos daría distinta a cero, y si el cuerpo no está girando, la sumatoria de fuerzas no daría cero. Es decir, que si considero estático el sub y baja, es decir, que no se desplaza ni en la dirección hacia arriba de un lado y hacia abajo del otro, o viceversa, puedo decir que está en un equilibrio estático y su suma de momentos da cero. Lo mismo al intentar aflojar un caño, ¿sí?, cuando no lo puedo aflojar, por más que haga fuerza, permanece la llave en el lugar. Bueno, ahí también puedo decir que la sumatoria de momentos, o mejor dicho, en este caso sería torque, nos da cero. Bien, vamos a arrancar con lo que sería, ¿sí?, analizando esta condición. Vamos a trabajar directamente con esta parte. Luego vamos a abordar esta parte. Primero vamos a trabajar en cuerpos en estática que no tienen giro, que en todo caso se mueven a velocidad constante, pero no hay rotación de los cuerpos que vamos a analizar. Bien, volviendo a al siguiente power. Tenemos dos situaciones hipotéticas, ¿sí? Lo primero que me pide es representar las fuerzas que actúan sobre los siguientes cuerpos y calcular la fuerza normal aplicando las leyes de Newton. El caso A, que es el de sofá, me dice que tiene una masa de 120 kilogramos y que se apoya sobre una superficie horizontal. El único valor que tengo es el de la masa. Con eso me va a alcanzar y sobrar. Y la situación B me dice que es un cubo de agua, ¿sí?, un balde, de 3 kilogramos de masa, que está apoyado en el suelo, está apoyado, me aclara, y sobre él se ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 18 newton. Me está diciendo que está apoyado, así que debo analizar la condición de ese cuerpo en equilibrio, no en el aire, sostenido por la mano, sino en el suelo, apoyado y al mismo tiempo con una fuerza que intenta elevarlo. Vayamos al caso A, que es el del sofá, que es el más sencillo, por eso es el primero, ¿sí? Sobre el sofá, sabemos que está en un equilibrio estático, es decir, no se está moviendo, y por lo tanto sus sumatorias de fuerzas nos tienen que dar cero. En el eje horizontal, lo que estoy trazando ahora, ¿sí?, en X, no tengo ninguna fuerza, nadie lo está empujando a ninguno de los dos lados.
Pero en el eje vertical, que sería mi eje Y, ¿sí? Recuerden que estoy haciendo a pulso esto, en el eje Y tengo dos fuerzas. La fuerza peso, debido a su masa y a la atracción gravitatoria, generada por la Tierra a través de un campo, y la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Si no existiera la fuerza normal, ¿sí? En este caso, el cuerpo estaría en una caída libre, ¿sí? Si estaría cayendo en el aire como una pelota, una manzana, y si está apoyado en la superficie y no existiera esa fuerza normal, ¿sí? El sofá se hundiría en la superficie. Es como cuando yo aprieto, meto el dedo en la gelatina, bueno, estoy ejerciendo una fuerza mayor a la normal, por eso se hunde en el plano. En este caso, como si yo no se me hunde en la superficie, la fuerza normal es la fuerza que equilibra, ¿sí? A mi sistema sofá, ¿sí? Con respecto a la fuerza peso. ¿Puedo calcular el peso? Sí, habíamos dicho que el peso lo podíamos calcular, ¿sí? Y que el peso era igual a la masa del cuerpo por la gravedad terrestre. Podemos utilizar 9,8, 9,81 o 10. Bien, en el ejemplo tienen 9,8 de gravedad. Entonces, 120 kilogramos, que es la masa del cuerpo sometido al campo gravitatorio, en nuestro caso el sistema sillón. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado es la aceleración debido al campo gravitatorio que genera la Tierra. Y ese resultado nos da el peso, que es 1176 newton. El sofá permanece en reposo y las fuerzas están en equilibrio. Y si las fuerzas están en equilibrio, al momento de sumar fuerzas, es decir, al momento de considerar las fuerzas que actúan en el sofá, ¿sí? Yo tengo que establecer un sistema de coordenadas, por más que no esté dibujado acá. Y solamente lo voy a establecer en el Y porque tengo fuerzas, ¿sí? Y en el Y tengo que decir, bueno, este es el centro, ¿desde dónde voy a considerar positivo? ¿Sí? Supongamos que acá tengo el eje X. ¿Desde dónde voy a considerar positivo? ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Entonces la normal, que es el vector que apunta desde el centro hacia arriba, va a ser positiva, y el peso va a ser negativo. Si yo quisiera hacer la cuenta como corresponde, ¿sí? Lo que debería escribir, porque ahí ya se saltean un paso, es decir, que la normal más el peso, pero como el peso es negativo, es menos peso. Esto me tiene que dar igual a 0. Eso es lo que debería estar escrito, ¿sí? En el paso previo al que figura ahí en pantalla. ¿Sí? Esperen que lo acomodo. Denme un segundo. Ahí está. Este es el paso previo. Pero sabemos como matemáticamente más por menos nos da menos, ¿sí? Directamente podemos poner que la normal menos el peso nos da 0. El peso pasa del otro lado sumando, entonces me queda que la normal es igual al peso, y ahí obtengo el valor, ¿sí? de la primera situación problemática. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí. Bien, este es sencillo. Vamos ahora al otro. En el otro caso, ¿sí? En el del balde, esperen que borro, bien. Me dice que el cubo de agua tiene una masa de 3 kilogramos. Bueno, fácil, el peso ya sé que lo puedo calcular, porque me da el mismo dato que el sofá, es decir, me da la masa. Obtengo el valor del peso. Ahora ustedes me dicen, bueno, entonces el peso es igual a la normal. No. En el primer caso el peso es igual a la normal porque no hay ninguna otra fuerza en ese eje. Ahora, vemos que en nuestro segundo ejemplo, si ponemos nuestro centro de masa, ¿sí? En el centro, y dibujamos los ejes cartesianos de manera correcta, no así como los estoy dibujando yo, ¿sí? Vamos a ver que en el eje Y tengo 3 fuerzas en total. El peso, el único en sentido negativo, y luego la normal, porque está apoyado sobre la superficie, y a la vez una fuerza que se ejerce. Si lo analizamos y lo pensamos de la siguiente manera, decimos, bueno, las fuerzas tienen que estar en equilibrio. El peso no va a variar. ¿Por qué no va a variar? Y porque la masa es la misma. Por más que yo levante el balde, no. A no ser que lo vacíe. Y la gravedad terrestre la podemos considerar también constante, es decir, que no varía. ¿Y por qué? Porque lo que lo desplazamos es insignificante en relación a lo que podría variar la gravedad si lo eleváramos a mayor altura. ¿Sí? Deberíamos elevarlo, qué sé yo, 2000 metros para que haya un valor significativo, y así todo es poco dentro del peso. Así que, por más que yo lo mueva aceleradamente, bruscamente, muy lentamente, el peso va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque posee la misma masa y el campo gravitatorio no ha variado. Ahora, bien, si el peso es algo constante en nuestro ejemplo,
Y se tiene que compensar, es decir, tenemos que hacer que su sumatoria con respecto a otras fuerzas no dé cero, y arriba tengo la fuerza normal, ¿sí? La fuerza que ejerzo con la mano, es decir, que las sumatorias de esas dos fuerzas positivas verticalmente hacia arriba tienen que ser igual en módulo al peso. Entonces, cuanto yo mayor haga fuerza sobre el balde, menor va a ser la normal. Es decir, que a medida que yo incremento la fuerza sobre el balde, y la normal va a tener que ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque si no, no se mantiene en equilibrio. Si la normal no disminuye, y yo incremento la fuerza, entonces la sumatoria de esa fuerza y la normal va a ser mayor que el peso. ¿Y cuándo puedo decir que la fuerza es igual al peso? Y cuando ya lo despegué del suelo y lo subo a velocidad constante. ¿Por qué? Porque al no estar apoyado desaparece la normal y la fuerza que yo debo ejercer para elevarlo es la misma que el peso. Pero momentáneamente, mientras el cuerpo está apoyado en el piso, la normal va a estar. Su dimensión, es decir, cuánto vale esa normal, va a estar en función si hay otra fuerza más sobre ese mismo eje en el mismo sentido. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, deme un segundo. Ahora, yo necesito averiguar tanto la normal, ¿sí? No, la normal me la dan, a ver. No, la fuerza me dan, bien. Necesito averiguar la normal, la fuerza la tengo. Perfecto, pensémoslo de la siguiente manera. Siempre que armo la ecuación me conviene arrancar del lado positivo. Pongo todo lo que considero positivo como fuerza. Tenemos que la normal es positiva, esperen que agarro el lápiz, que la normal es positiva, bien, es positiva, acá abajo la tengo en la ecuación. La fuerza es positiva, por eso tiene un signo más, y como dije en el anterior ejemplo, el peso es negativo por nuestro sistema de referencia, ¿sí? No quiere decir que siempre que apunta hacia abajo es negativo, pues yo podría considerar el sistema de referencia al revés, positivo hacia abajo, y ahí cambia la historia de la cuestión, se invierte nada más. ¿Quién va a determinar si el peso es positivo o negativo? Nuestro sistema de referencia. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito averiguar? Necesito averiguar la normal. Antes de reemplazar cualquier dato, despejo. Siempre me conviene despejar en letras y nunca con números. Es más fácil trabajar con letras en despejes. Entonces me tengo que llevar la normal del otro lado. Y bueno, o al revés. Despejo la normal y me dice que la normal es igual al peso menos la fuerza. El peso lo pude calcular, 29,4 newton. La fuerza es un dato dado en el enunciado, 18 newton, y nos dice que la normal, en ese cálculo matemático de sustracción, me dice que es de 11,4 newton. Fíjense de la manera sencilla que es cuando empezamos a interpretar, ¿sí?, el sentido y las direcciones de la fuerza. Esos son los dos ejercicios con los que vamos a arrancar como ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al siguiente. Como ejemplo tengo el peso de una caja es de 400 newtons. Ya me está dando un valor que es el peso. Si un hombre ejerce una fuerza de 200 newtons, me está dando otra interacción con la caja, otra fuerza. Con una cuerda, es decir, está aplicando por medio de una cuerda una fuerza, que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. Determinar las fuerzas que actúan sobre la caja, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve a velocidad constante. Primer dato importante acá, que ya me da, bueno, ya me apareció, ¿no? Pero no importa. Que la velocidad es constante, por lo tanto, si es constante, se cumple la primera ley. ¿Sí? Esa ley se cumple. Ahora, ¿qué me está diciendo el enunciado? Bueno, acá está esquematizado. ¿Sí? Tenemos el hombre que está tirando desde una caja. ¿Sí? Voy a empezar dibujando acá. Si yo hiciera un sistema, perdón, soy horrible dibujando. A ver si tengo acá una línea. Denme un segundo, habían unos dibujos. Ah, acá, pero mira qué bonito que es esto. Si considero, ahora sí, soy Gardel, ¿eh? Denme un segundo. Esperen que ya que lo tenemos. Perdón por la improvisación, pero ya que estamos, nos va a facilitar si puedo dibujar otra. No, dale, déjame dibujar otro. Ahí está. Lo que estoy haciendo, estoy dibujando un sistema de coordenadas sobre la caja. ¿Bien? Ahora, si se fijan, one second, vamos, ahí está. Si se fijan, la caja está sometida a la fuerza del hombre, que ejerce el hombre, ¿sí?, que es el vector que voy a dibujar ahora. ¿Sí? Luego tengo una fuerza peso hacia abajo, y tengo una fricción hacia atrás, y a la vez tengo la fuerza reactiva al plano.
Antes de seguir avanzando, ¿por qué hice esto? Porque quiero demostrar que cuando me dice el ángulo, y por más que tenga dibujado el ángulo en esta región, es decir, que lo tenga dibujado arriba, ¿sí? Que lo tenga dibujado acá, es lo mismo que lo tenga dibujado en esta parte el ángulo, ¿sí? Es este el ángulo que forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de continuar, es pensar cuál es nuestro objeto de estudio. El objeto de estudio va a ser la caja, bien. La caja. ¿La caja con quién interacciona? Bueno, la caja interacciona con la Tierra, ¿sí? Porque está dentro de un campo gravitatorio. Interacciona con la superficie, porque está apoyada y no está en el aire. Si estuviera en el aire, interactúa igual con la Tierra, ¿sí? Y no con una superficie. Y por último, interactúa con la soga de la cual tracciona el hombre. Debido a la interacción entre caja y Tierra, dos cuerpos pares de fuerza, ¿sí? Sobre el cuerpo caja, ¿sí? Aparece la fuerza peso. Debido a la interacción entre la caja y la superficie, aparecen dos fuerzas, la fuerza normal y la fuerza fricción, y debido a la soga aparece una fuerza que se la conoce como tensión. Decir tensión y decir fuerza es lo mismo. Utilizamos esa diferenciación a veces para decir que cuando hay una tensión ya nos damos cuenta que es una soga, una cadena o algo flexible, sí, que está traccionando un cuerpo. Ahora, en pantalla van a aparecer, sí, primero va a aparecer eso que no tiene nada que ver todavía, esperen que lo boleteamos de acá, ahí está. No se asusten, vamos uno por uno. Van a aparecer 3 diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre es lo siguiente. Nosotros lo que estamos viendo es dinámica de la partícula puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Que así sea una caja, sea un camión, sea un simple átomo o lo que se desea empujar, fíjense que en ningún momento dentro de las 3 leyes de Newton hablamos de las dimensiones, del color del objeto, del volumen, de la textura, de nada de eso hablamos. Lo único que nos interesa de los cuerpos es la masa. Es decir, que para simplificar nuestro análisis en la dinámica y en la estática de la partícula puntual, vamos a considerar como cada objeto de estudio, en nuestro caso, el último que fue la caja, ¿sí? Lo vamos a considerar como un punto. Y en ese punto en el espacio se concentran las características de esa caja. Y la característica que nos interesa de esa caja es su masa. Es decir, que en un diagrama de cuerpo libre, o DCL, se los reconoce, en el centro, es decir, donde voy a dibujar el circulito, ¿sí? Esperen, o el cubo, ahí está. Sí, la idea era dibujar un círculo, pero bueno, no pude dibujar el círculo. Puede fallar. Ahí está. Donde voy a dibujar el círculo, ese sería el cuerpo, la caja. Podría ser un sofá, podría ser un camión, podría ser una persona. Se trazan los ejes cartesianos, ¿sí? No hace falta que dibuje el punto en el centro. Eso lo tengo que recordar yo, que siempre en el centro dibujo el objeto de estudio, ese puntito, ¿sí? Y dibujo las fuerzas que van a actuar sobre ese cuerpo, ¿sí? Aquellas que me aparecieron al momento de estudiar la interacción, es decir, debido a la Tierra, debido a su interacción del cuerpo en un campo terrestre, en un campo gravitatorio, aparece la fuerza peso. Debido a la interacción con la superficie aparece la fricción, que siempre se va a oponer al intento de movimiento. Por eso no la dibujo hacia el mismo lado que la fuerza. La fuerza va a intentar mover el cuerpo hacia la derecha de la pantalla, entonces la fuerza de fricción va a intentar contrarrestar ese movimiento en sentido contrario. Ahora, debido a la superficie apareció la fricción y la normal. Y debido a la fuerza que realiza el hombre, ¿sí? Me aparece esta fuerza. Si se fijan en el primer diagrama, tanto la normal como el peso como la fricción, cada una está en un eje cartesiano, ¿sí? La fricción aparece hacia el lado de las X negativas, el peso hacia el lado de las Y negativas, y la normal hacia el lado de las Y positivas. En los diagramas de cuerpo libre mayormente se suele poner en el sistema cartesiano la punta de una flechita, ¿sí? Se pone la punta para identificar tácitamente hacia dónde consideramos positivo. En mi diagrama de cuerpo libre considero positivo hacia arriba, en el eje Y, y hacia la derecha, en el eje X. Eso me va a determinar, o me va a ayudar a determinar, si una fuerza es positiva o negativa. Antes de seguir, se nos presenta el primer problema, ¿sí? Que al momento de sumar fuerzas, yo tengo que sumar fuerzas por cada uno de los ejes. Pero acá tengo un problema que la fuerza que ejerce el hombre no está en ninguna de los dos ejes. Por lo tanto, vamos a entender que empezar a aplicar una función trigonométrica, así tenemos que recurrir a la matemática, como herramienta. En el primer diagrama de cuerpo libre, una fuerza sí que no la podemos calcular.
Pero como sabemos que es un vector, los vectores se descomponen. ¿Qué digo con que se descomponen? A ver, veamos lo siguiente. Yo tengo un vector, lo que estoy dibujando, que es la fuerza, ¿sí? Ahora, yo puedo dibujar una línea horizontal, que sería como la línea que tengo de la X, y a la vez puedo cerrar con una línea vertical, que sería la Y. Es decir, que lo que estoy haciendo es sombrear, en cierta forma, el área que está debajo de ese vector, ¿sí? En este caso, se me forma un triángulo rectángulo. Y el enunciado me era claro, y me decía que el ángulo que formaba dicha fuerza con respecto a la horizontal contra el piso, con respecto al piso, era de 30 grados. Perdón si es tan feo mi 30. Ahora veamos, se me formó un triángulo rectángulo y todos conocemos el triángulo rectángulo. Si mi ángulo está formado en esa punta del triángulo, pero en ese vértice, cambiamos el color, así se ve mejor, en ese vértice está formado mi ángulo de 30, bien, a esto lo conocemos como la hipotenusa, a esto lo conocemos como el opuesto, y decimos que es el opuesto, ¿por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Y por qué es el opuesto al ángulo que tenemos? Pensemos de la siguiente manera, para identificar el opuesto y el adyacente en un triángulo rectángulo, la mejor manera, no soy profe de matemáticas, ¿sí? Pero la mejor manera es hacer de cuenta que uno se paró sobre ese ángulo y mira desde ese rincón, de ese vértice, y el lado del triángulo que tiene enfrentado es el opuesto, y el que tiene bajo sus pies es el adyacente. Opuesto, está opuesto, enfrentado. Adyacente, está pegado. ¿Sí? Es la manera que tengo yo de hacerles reconocer las partes del triángulo rectángulo. Bien, lo que tenemos acá es formado un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde tengo el valor de la hipotenusa, ¿sí? Porque la hipotenusa es la fuerza que me está dando como dato acá el enunciado, es decir, que H es igual a F, ¿sí? Y ahora, si yo descompongo ese vector, ¿sí? Cada uno de los vectores se me va a transformar en una componente, es decir, voy a tener la componente del lado adyacente, ¿sí? Que lo puedo llamar Fx, la fuerza en el eje X, y el opuesto, ¿sí? Lo puedo llamar como la fuerza en el eje Y. ¿Qué digo? Que si yo enfocara desde el costado del vector con una linterna, con una lámpara, proyectaría una sombra en la pared, esa diagonal. Bueno, esa proyección en el eje Y le llamamos fuerza en Y. Y si fuera desde arriba la proyección, es decir, que se me refleja en el eje X, le voy a llamar fuerza en X. A esas proyecciones, ¿sí? Se las conoce como componentes del vector. La componente en X y la componente en Y. ¿Las puedo calcular? Sí. ¿Y por qué? Porque tengo el valor de la hipotenusa, que sería el valor de la fuerza, más el ángulo. Y nosotros sabemos, por trigonometría, esperen que cambiemos el color, ponemos en negro, sabemos que el seno, ¿sí?, de un ángulo es igual, ¿sí?, al opuesto sobre la hipotenusa. Y sabemos que el coseno de un ángulo, en este caso el ángulo que tengo identificado, es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, perfecto, hasta ahí vamos bien. No dije nada en física. Ahora, veamos si yo eso lo quiero llevar al plano de la física. Voy a poner otro color. Voy a decir de vuelta que el seno del ángulo que se forma es igual. ¿Y el opuesto cómo le llamamos? La componente en Y de la fuerza, ¿sí? Dividido la hipotenusa, que es la fuerza que me da el enunciado. El coseno del ángulo, ¿sí?, lo obtengo en base, en física, al adyacente. ¿Al adyacente cuál es? Y la componente de la fuerza, perdón que escribí en minúscula en el anterior, en X, sobre la hipotenusa, que era la fuerza que me dan, el vector fuerza. Si se fijan, pasé de la parte matemática a la parte física. Ahora, ¿puedo despejar esto? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? El valor de la fuerza lo tengo. El valor del ángulo también. Necesito averiguar el valor de la fuerza en Y y en X. Bueno, despejo. Entonces voy a decir que el seno del ángulo multiplicado, ¿sí?, vamos a poner un punto para que no se confunda con X, multiplicado por la fuerza es igual a la componente de la fuerza en Y, y el coseno, otra vez mayúscula, coseno del ángulo por la fuerza es igual a la fuerza en X.
Eso es lo que yo puedo sacar como conclusión, llevándolo desde la matemática a la física. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que tener en cuenta. Ahora, yo ya tengo, ¿sí?, expresada la función trigonométrica en el ámbito de la física. Bien, veamos que en el segundo diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, en el que tengo la parte central de lo que sería nuestra pizarra, este diagrama de cuerpo libre, perdón por esa curva que pegué, en este diagrama, si se fijan lo que tengo son las componentes ya, ¿sí? Y en lugar de dibujar la fuerza ni como la dibujé en el triángulo abajo de este lado, como es la proyección la dibujo directamente, ¿sí?, sobre el eje que corresponde. Como ya la tengo descompuesta la fuerza, es decir, como ya tengo sus componentes, ya no necesito de esa fuerza, por lo tanto la tacho. Y en el tercer diagrama de cuerpo libre ya directamente tengo las fuerzas en cada uno de los ejes, ¿sí?, sumadas las fuerzas o las componentes de la fuerza de la soga, y ya puedo empezar a trabajar. En el tercer diagrama ya me es útil para poder empezar a expresar las ecuaciones de la primera ley de Newton para empezar a resolver y obtener los diferentes valores. ¿Por qué? Porque ya ninguna de las fuerzas se encuentra en alguno de los ejes que me impida poder calcularla. La descompuse, la única que había para descomponer, y ahora ya puedo trabajar. Dame un segundo, que borro, no debería borrar las anotaciones, pero, porque si no borro la ecuación. Bien. Si se fijan, en la figura dice, se muestran las fuerzas que actúan sobre la caja. El peso, del libro donde saqué el enunciado, el ejercicio, lo identifica con W. Hay libros que lo identifican con W, es con P. ¿Sí? La fuerza de rozamiento, FR, ¿sí?, que ya la dibujamos, peso, fuerza de rozamiento. La fuerza normal, Fn, nosotros la identificamos con N sola, y la fuerza que ejerce el hombre, es decir, esa fuerza en diagonal. Ya está. Tenemos el punto A. Ahora lo que me está pidiendo es que calcule el valor de cada fuerza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las componentes de la fuerza que ejerce el hombre con la soga. Si se fijan lo que me acaba de aparecer ahora en pantalla, lo que voy a redondear, es exactamente lo mismo que tienen escrito acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, nada más que en el orden inverso. Aplico la función trigonométrica, para eso necesito la calculadora. ¿Sí? Lo que hago, ¿cómo hago para calcularlo? Bueno, me dice que la fuerza es de 200 newton. Bien, escribo 200 en mi calculadora por, ¿y qué es? Coseno de 30. La tecla coseno de 30, igual, me da 173,2. Está bien, por ahí no se ve, pero la calculadora no hay secretos para usarla. Aplico el número 200 por el coseno de 30 grados. Si tienen una calculadora, ahora mientras ven la clase, lo pueden ir haciendo. Para la fuerza ni hago lo mismo, pero con la función seno, y obtengo cada uno de los valores, ¿sí?, que son los que tengo redondeado ahí abajo. Ahora, ya tengo esas fuerzas identificadas. Me falta identificar el resto de las fuerzas. Voy a agregar algo, que es lo que falta acá en el dibujo, es, lo primero que yo nombro es la fuerza en X, y luego nombro la componente de la fuerza en Y. ¿Sí? X e Y. Ese es el orden. Nunca se nombra primero la Y y luego la X. Entonces, la fuerza que ejerce el hombre tiene sus respectivas componentes. Una componente en el eje X, que es de 173,2, que la calculé con la función coseno. Luego tengo la componente de la fuerza en Y, que la calculé con la función seno. Y para el resto, que no necesita hacer cálculo, ya lo puedo saber. Si se fijan, el peso está en un solo eje. Voy mejor al último diagrama, que es con el que vamos a trabajar. El peso lo tengo en un solo eje, por lo tanto el peso en X no hay, por lo tanto el peso vale 0 en X. Ahora, en el eje Y está, y es de 400 newton. Pero como mi diagrama de cuerpo libre toma el positivo hacia las Y hacia las Y es hacia arriba, entonces el peso es negativo, es decir, menos 400. Se está refiriendo a ese vector verticalmente hacia abajo. ¿La fuerza normal está, la fuerza normal está en el eje X? No, solamente está en el eje Y, por eso vale 0 en el eje X. Y sí tengo la fuerza normal en el eje Y, que sería esa. Ahora, fuerza de rozamiento, que es la última que me falta identificar. Tengo solamente en el eje X, y justamente en el eje X
es positivo hacia la derecha y la fuerza de rozamiento está hacia la izquierda, por lo tanto es menos fuerza de rozamiento. Ponemos la letra porque no tenemos aún el valor de la magnitud. Y en el eje Y no tengo. Y por último, esto debería estar separado, tengo que hacer que mi sumatoria de fuerzas en cada uno de estos ejes, es decir, en el X me dé 0 y en el Y me dé 0. Un segundo. Como las sumatorias de fuerzas verticales y horizontales es 0, es decir, en cada eje me da 0, entonces tengo 273,173,2 es la fuerza en X que realiza el hombre, menos la fuerza de rozamiento. Lo que estoy calculando acá en este primer renglón serían estas dos fuerzas. Fuerza en X, 173,2, menos la fuerza de rozamiento me da 0. Si me da 0, no hace falta hacer mucho cálculo, ¿sí? Sabemos que la fuerza de rozamiento es 173,2. Eso para el eje X. Ahora, la historia se complica un poco en el eje Y como se nos complicó un poco con el balde. Tenemos tres fuerzas, ¿sí? Sabemos que la fuerza en Y es positiva y vale 100. El peso no está ordenado, ¿sí? En el libro no estaba ordenado. El peso es negativo, entonces por lo tanto está restando, según mi sistema de referencia. Y la fuerza normal es positiva, por eso está sumando. Delante del 100 debería haber un más, pero no lo dibujamos, no es necesario. Ahora, toda esa sumatoria de fuerza, según la primera ley, me tiene que dar 0. Perfecto. Tengo dos valores, 100 menos 400 me da menos 300. ¿Cómo pasa ese menos 300 del otro lado? Sumando. Entonces me queda que la fuerza normal es de 300. Al finalizar el ejercicio, uno lo que debe hacer es escribir la respuesta. No alcanza con, le redondeo en circulito la respuesta y listo. No. Explicamos, la fuerza normal mide 300 newton y la fuerza de rozamiento mide 173,2 newton. Bien. Lo que están viendo ahora en pantalla no es un resumen de todo lo que vimos, pero sí es la parte conceptual, ¿sí? Hay en algunos conceptos hay ejemplificaciones para que se les haga más sencillo entender, ¿sí? Tenía dos opciones, darle los conceptos para que ustedes se apropien de ellos, ¿sí? Que sería lo que aparece acá en rojo, el concepto de masa, ¿sí? Si yo tengo que definir la masa inercial, voy a decir que la masa es una medida de la resistencia, ¿sí? Al cambio de velocidad en relación a un sistema de referencia inercial. Esa es la definición. Bueno, pero si se fijan, tienen un ejemplo para que entiendan el concepto de masa inercial. Lo mismo para el concepto de fuerza, ¿sí? Hay ciertas definiciones que coinciden con lo que estaba en el PowerPoint del video de la clase, las características que poseen las fuerzas, cómo se identifican, que es una magnitud vectorial, composición y descomposición de fuerza, lo que acabamos de ver recién en este video, así lo veníamos charlando, cómo se puede hacer de una manera en la cual, según los datos que a mí se me den, ¿sí? Es decir, tengo una manera de hacerlo por el teorema de Pitágoras y el otro por las funciones trigonométricas, seno, coseno y o tangente. El peso de un cuerpo, que es una fuerza, ¿sí? Que es la fuerza que experimentan los cuerpos que tienen masa debido a una atracción gravitatoria, en nuestro caso terrestre. La fuerza normal, que es la fuerza reactiva del plano sobre los cuerpos, ¿sí? Siempre que un cuerpo esté sobre una superficie aparece una fuerza normal. La fuerza de rozamiento, tan importante en nuestra vida, ¿sí? Que cuando idealizamos los sistemas no la consideramos. Tenemos acá cómo se calcula esa fuerza de rozamiento, ¿sí? Después lo vamos a trabajar eso. Está acá porque forma parte del marco teórico. Después va a haber una pequeña clase, un pequeño video introduciéndonos en este concepto de qué son los coeficientes de rozamiento. Mismo van a tener un ejercicio que necesitan averiguarlo. Ahora lo van a ver más adelante. ¿Qué es la tensión? Como dije recién en la explicación, las tensiones son fuerzas, nada más las utilizamos para diferenciarlas de aquellas fuerzas que se realizan directamente de contacto o por medio de algo rígido, ¿sí? Para diferenciar sogas, cadenas, cuerdas del resto. Lo que es un diagrama de cuerpo libre y para qué nos sirve, ¿sí? La representación de diferentes diagramas de cuerpo libres, ¿sí? Cuando tengo un cuerpo en suspensión, cuando tengo un cuerpo por un plano inclinado, cuando tengo dos cuerpos, ¿sí? Un sistema de masas relacionadas por medio de sogas, y cuando tengo un sistema de poleas también relacionado por medio de sogas, ¿sí? Tienen diferentes modelos, ¿sí? De los diferentes diagramas de cuerpo libre. En la siguiente página ya se introducen las primeras leyes de Newton, es decir, lo que serían las leyes de Newton, para posteriormente poder abordar la primera, ¿sí? En el orden en el cual corresponde. Un ejercicio de ejemplo, que es el que acabamos de trabajar recién,
¿sí? Para que lo repasen en limpio, para que lo puedan ver detalladamente. Exactamente todo lo que veníamos haciendo está planteado en ese ejemplo. Terminó la primera ley, fíjense que no abordamos la segunda ni la tercera. Vamos paso a paso. Primera ley, que es lo primero que acabo de explicar, ejercicios de la primera ley. Es decir, que ustedes lo que tienen que hacer es arrancar por los ejercicios que vienen a continuación. El primer ejercicio, ¿sí?, es el más sencillo de todos. Hay que aplicar trigonometría, hay que usar la cabeza, sí. No es que digo, hago la cuenta y listo, ¿sí? Porque me están dando la fuerza, pero en cada uno de los ejes me están dando longitudes. ¿Para qué me dan las longitudes? Bueno, para algo me van a servir las longitudes. El secreto está en el ángulo. Bien, el segundo, que es un poquito más sencillo que el primero, ¿sí? El primero es para pensar y aplicar matemáticas, y en el segundo ya directamente hay que descomponer fuerzas. En el tercero tienen opciones múltiples, no todas las opciones son válidas, solamente una. Y si se fijan, el tercero es un poco más complejo. Ya tenemos un cuarto, esto los vamos a ir trabajando, ¿sí? El quinto, donde tengo fuerzas formadas por ángulos, fíjense que en todos voy a tener ángulos, importante repasar lo que son las funciones trigonométricas. Y en el sexto y en el séptimo tengo un sistema de cuerpos vinculados, ¿sí? Ese sistema de cuerpos vinculados se trabaja con un sistema de ecuaciones que en el transcurso de estos días vamos a ir, o voy a ir subiendo yo, información o explicación de cómo se trabajan con sistemas de ecuaciones, es decir, cuando tengo más de un cuerpo. Por lo pronto ustedes tienen que arrancar y tienen que empezar a hacerme consultas de cómo se van resolviendo. El no entendí nada no sirve, ¿sí? Lo que sirve es, entendí hasta acá, profesor, y esto no lo entendí porque realmente este concepto no me queda claro. Pero si no entendí nada es porque realmente no me preocupé en intentar entenderlo. Algo se tiene que entender. Bueno, desde ese algo yo necesito agarrarme para que ustedes terminen de entender cómo se resuelven los ejercicios. Por lo pronto pueden ir arrancando, pueden ir leyendo, pueden ir repasando, pueden ir viendo las clases si les quedan dudas para arrancar los ejercicios. Más adelante, cuando terminemos con el ejercicio 7 o cuando ya estén prácticamente cocinados los ejercicios, vamos a empezar por la segunda ley, haciendo un repaso rápido. Voy a hacer un video ejemplificando la aplicación de la segunda ley y van a hacer el mismo proceso. Van a tener un ejemplo de la segunda ley resuelto y luego una serie de ejercicios de la segunda ley. Al finalizar los ejercicios más sencillos aparece un inconveniente en términos de resolución, que es el plano inclinado. Bueno, el plano inclinado es un poco más complejo, pero si entendemos qué es lo que cambia entre un plano inclinado y un plano horizontal a la hora de resolver, también sale de taquito. Lo que digo cuando sale de taquito es que la parte de ejercicios de dinámica y estática es la estructura es siempre la misma. Si somos metodológicos, ordenados y sabemos leer enunciados, interpretarlos, no hay problema. ¿Tenemos problemas de matemáticas? Siempre los hay. Bueno, eso se puede solucionar. Ahora, si no podemos interpretar un enunciado, no diferenciamos entre una fuerza como el peso y la masa, o no sabemos lo que es un ángulo, bueno, ahí estamos más en dificultades. Por eso yo necesito que ustedes lean, ¿sí?, que intenten resolver y me realicen las consultas. Volviendo al tema, en la segunda ley de Newton vamos a empezar a aplicar ya el plano inclinado. Hay una ejemplificación, ¿sí?, de cómo es el plano inclinado, y luego una serie de actividades en base a la segunda ley. Nos queda la tercera ley. Bien, explicación conceptual de la tercera ley, ¿sí?, un ejemplo conceptual de esa tercera ley, y si se fijan, en cierta forma la tercera ley la trabajamos de manera conceptual, ¿sí? Volviendo hacia atrás, ustedes van a trabajar con este PDF, que lo voy a subir junto con este video, ¿sí?, en el cual tienen un marco teórico de lo que veníamos charlando, identificando cada una de las fuerzas, con un ejemplo al finalizar la primera ley de Newton, y con una serie de ejercicios que van en nivel de complejidad de menor a mayor. ¿En todos necesitamos matemática? Totalmente, en todos necesitamos matemática porque es la parte práctica. ¿Van a tener una parte conceptual? Sí, va a haber una parte conceptual de las leyes de Newton, ¿sí? En ese caso va a ser diferente, no necesito tanto desarrollo matemático, sino pensar en situaciones hipotéticas y analizarlas. Eso sería lo que ustedes tienen que empezar a realizar, desde el punto 1 de la primera ley de Newton hasta el 7. Si los pueden hacer todos solos, es la gloria. Evidentemente no va a ocurrir, a algunos se les va a hacer más fácil, a otros más difícil, pero la idea es que ustedes ya arranquen. Lo que tienen ahí, ¿sí?, que es una tabla, una especie de tabla periódica, que acá la tengo impresa,
¿sí? Si se fijan, es un tríptico que tengo la parte interna y la parte externa. Bien, vamos a la parte interna. Así como la química tiene su tabla periódica, bueno, armamos una tabla física con todas las magnitudes. Observen que tenemos desde izquierda a derecha, así las unidades más comunes con los diferentes sistemas de medida, es decir, unidades geométricas. Luego en el sistema sexagesimal, cómo se miden los grados, que son grados, minutos y segundos, con sus relaciones, ¿sí? En un minuto. Acá, por ejemplo, en un grado tengo 60 minutos, y en 60 minutos tengo 3.600 segundos. Tenemos fórmulas genéricas que no trabajamos hasta el momento, que es la cinemática, que es lo que se trabaja a principio de año de sexto, que no lo abordamos porque tiene demasiado desarrollo matemático y es más abstracta. Por eso arrancamos por lo que sería la estática. Tenemos estática de sólidos, ¿sí? Algunas unidades pueden coincidir, ¿sí? Cuando hablo de estática de sólidos, acá ya no considera solamente el cuerpo como una partícula puntual, sino como un cuerpo que tiene unas determinadas dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo empujar una caja que empujar una esfera, porque la caja va a rotar, la esfera va a rotar y la caja se va a deslizar. Bueno, eso sería estática de sólidos. Pero algunas ecuaciones o algunas magnitudes nos sirven, como por ejemplo la segunda ley de Newton, figura acá, fuerza es igual a masa por aceleración, y tenemos las unidades. Así cada una, hasta densidad. Está la parte de dinámica de sólidos, unidades eléctricas que trabajaron el año pasado, ¿sí? Cuando trabajaron la ley de Coulomb, amperaje, ¿sí? El voltaje cuando es la diferencia de potencial, intensidad de campo eléctrico, capacidad que tienen los capacitores, la capacitancia. En la parte azul tienen las equivalencias en relación de tiempo, equivalencias en ángulos, en longitudes en diferentes sistemas de medida. Esperen que amplío, porque si no parece que estoy mostrando algo en chino. Ahí está. ¿Sí? Las equivalencias entre áreas, volúmenes, energía. Seguimos, todos los azules son equivalencia, la equivalencia de masas en los diferentes sistemas, la equivalencia de masa-energía gracias a la física moderna que estableció una relación de las transformaciones ida y vuelta, ¿sí? En un proceso de ida y vuelta entre masa y energía. Las unidades de presión, que vamos a trabajar este año con presión atmosférica, ¿sí? La ecuación general de los gases ideales, ¿sí? Que ya la habrán utilizado en segundo de físico-química, escalas termométricas, que a veces se trabaja en cuarto junto con la dilatación de los cuerpos, ciertas propiedades del agua, posiblemente no las utilicen demasiado en secundario, pero si siguen una carrera en la cual tengan que trabajar con las propiedades del agua, son datos muy importantes de tener a mano, los que figuran. Las escalas termométricas en la parte lateral, ¿sí? La equivalencia, es decir, la relación. Y en la parte del lado de afuera, es decir, lo que sería la tapa, tenemos en la retiración, en la parte de atrás, 6 sólidos regulares, que son los que me interesa que aprendan en secundaria a calcular las áreas y los volúmenes. El espectro electromagnético para utilizarlos en óptica, con las respectivas longitudes de onda. Las diferentes constantes físicas, algunas fundamentales, como la constancia de la velocidad de la luz, una constante fundamental del universo. Otros valores útiles, como el equivalente mecánico de calor, que se obtuvo mediante la máquina de Joule, ahí se obtuvo la caloría. Datos astronómicos que sí vamos a utilizar este año, cuando veamos las leyes de Kepler, la ley de gravitación universal. Datos sobre la Tierra, ¿sí? Y nuestro satélite natural, que es la Luna, que por el momento a nosotros no nos son útiles. Y algo muy importante que son los prefijos del sistema internacional. Cómo establecer las relaciones. Por ejemplo, si yo digo 1 centímetro, bueno, el centímetro lo identifico con la letra C, en notación exponencial es 10 a la menos 2, ¿sí? Y escrito con decimales es 0,01 metro. Ahora, si abajo me fijo, tengo la misma tabla, pero con la identificación de los prefijos, que me dice que el centímetro, identifico con la letra C, es la centésima parte de un metro. Es decir, que tengo 100 centímetros en un metro. Por eso tengo 2 ceros por delante del 1. Después la miran con detalle y van a ver que posiblemente si van a seguir alguna carrera universitaria, terciaria o algo por el estilo, donde necesiten o tengan que hacer cálculos, sea de física o de química, y necesiten ciertos valores. ¿Qué se van a encontrar en el tablón del EDMO? Se van a encontrar con este video, ¿sí? Con el enlace subido a YouTube. Se van a encontrar en el video, que va a estar la explicación
de la actividad, que es la de la otra PDF, es decir, que van a tener el video, esta actividad y la tabla física, las tres cosas. Van a ir trabajando con la actividad y la semana que viene, en el mismo horario, ¿sí? Me vuelvo a conectar, o de todos modos está el grupo de WhatsApp para que me vayan haciendo estas consultas.